¿Pasa vos, hermanos? Seguramente, hermanos, que no cabe duda en nuestro corazón que las bendiciones que Dios derrama a cada momento en nuestras vidas. Y al oír, hermanos, los agradecimientos eh, que hemos hecho a nuestro Dios, porque como Él ha respondido, hermanos, sin duda alguna que nuestro Dios es grande y reconocemos su grandeza, reconocemos su poder y reconocemos que es un Dios de amor, que no desampara a sus hijos, que en la mayor necesidad Dios está ahí con nosotros. Y aquellos que aún están esperando esa bendición de nuestro Dios, no desespere. Dios tiene su tiempo, no desespere. Y Dios está al control y Dios sabe cuál es su necesidad. Simplemente espere en Dios, te da confianza en Dios y reconózcale como un Dios que es grande y lleno de amor. Les voy a invitar, hermanos, que tomemos nuestras Biblias y les invito a que vayamos allí en Proverbios. Vamos a leer un pasaje tan conocido, hermanos, un consejo tan conocido que lo hemos escuchado por tanto tiempo que escuchamos de este consejo de parte de nuestro Dios y que parece, hermanos, que es tan difícil de seguirlo. Proverbios, ahí en su capítulo 3, vamos a leer ahí del versículo 1, hermanos. Vamos a leer hasta el versículo número 8. Dice así, Proverbios 3, capítulo 1, capítulo 3, perdón, del 1 al 8, dice así. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice el 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial que mueras en las alturas de los cielos. Divino Dios, en esta rica mañana, Señor, que tú nos has regalado y que por tu misericordia, Señor, pues nos permites llegar hasta este lugar para bendecir y alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor, y para rendirte honra y gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la manera más perfecta para ti, mi Señor. Y ahora, Padre, que nos disponemos a abrir tu palabra y a escuchar tus consejos, Señor, tu palabra, abre nuestro corazón, permite, Señor, atesorar tus palabras, Señor, en nuestro corazón, para así, Señor, poder vivir una vida que más te agrade, Padre bendito. No permitas que nos vayamos como llegamos a este lugar, sino que nos vayamos llenos de tu bendita y santa palabra, Señor. En nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quise leer todo de los 8 versículos, hermanos, porque nos enseña, nos da un consejo, más bien a la obediencia ante nuestro Dios. Y me quiero concentrar, hermanos, más en el verso número 6, donde dice, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Dice que qué magnífico este consejo que nos da, hermanos, de reconocer a nuestro Dios en nuestros caminos y va a haber un resultado de eso. Dice que Él va a enderezar nuestras veredas. Y es el título de esta mañana, reconócelo en todos tus caminos. Y hace como 2 semanas atrás, hermanos, veníamos mi esposa y yo, era un domingo por la noche, aproximadamente como a las 9 de la noche, 9:30. Y en cierta calle, en ese momento ya no había nada de tráfico, no había ningún tráfico, ya estaba todo solo. Y veníamos llegando a unas luces. Y ve que usted, pues vaya de uso, pues se fija las luces que están, los semáforos que están ahí en los 4 lados. Y en el semáforo donde pasaban los de la otra calle, estaba en rojo. Estaba en rojo. Y nosotros íbamos a parar en el semáforo. Y de repente, que miramos que un carro pasa como si estuviera en verde.
Así nomás, dijo mi esposa, mira, pasó como si estuviera en verde, como si no hubiera nadie. Y estando la luz en roja. Lo bueno que en ese momento, hermanos, no había nada de tráfico. Nada. Y me pone a pensar y meditar. ¿Se imagina usted, hermanos, vivir en una ciudad donde no hubiera señales de tránsito? Traficar por una ciudad donde usted va con su carro y no hay señales, si hay un alto, si es en un solo sentido, si hay los semáforos, si va a pasar la gente, nada. ¿Qué no hubiera? ¿Se podría usted imaginar eso, hermanos, en una ciudad? ¿Cuánta gente hoy en día, quizá a lo mejor, no llegaría a su destino por no seguir esas señales? Las señales están ahí para algo, para protegernos, para respetarlas. Quizá a lo mejor podemos decir, bueno, pues si vivimos aquí en la ciudad del Paso, yo tengo aquí, cuánto, ya toda mi vida en la ciudad del Paso, como quiera yo ya me sé a dónde me voy en la calle donde voy a transitar, y ahí yo sé que la velocidad son 35, 40, 50 millas por hora, o quizá yo aquí en esta parte, en esta calle, sabe que aquí yo sé que es de dos sentidos, no es de un solo sentido, está muy bien. O quizás si yo agarro este rumbo, yo sé que me va a llevar a una parte donde ya no hay, donde ya no hay salida. Un deren, como le llaman en inglés. Es aquí eso en El Paso, donde ya no conocemos las señales. Pero imagínese usted, especialmente hoy en día, en estos días que se aproxima la gente a salir de vacaciones, a ir a otros lugares. Imagínese usted llegando a una ciudad que sea más grande, más transitada que aquí El Paso, y llega usted y que no haya señales de tránsito, que nomás esté a su propio criterio a dónde va, a dónde se va. Si usted se sube a una carretera y cuántas millas por hora tiene que ir y se tiene que salir en alguna parte y se equivocó y se pasó, o en una salida, imagínese usted que entre a la carretera, ¿qué pasaría? Y se lo dejan a su propio criterio cómo ir y cómo transitar en esa ciudad, especialmente cuando es desconocida. ¿Se imagina usted el caos que hubiera? ¿Se imagina usted que va usted a mí hoy en día me dicen que yo que manejo muy despacito, me hacen burla que manejo muy despacito. Pues imagínese que yo vaya ahí y que venga uno que le guste manejar bien, bien rápido y que pase por ahí, oiga, el caos que se suscitaría en esas condiciones. ¿Por qué? Porque estaba a nuestro criterio el simple hecho de nosotros transitar de la manera que pensamos que es más conveniente, sin reconocer a los demás. Bueno, hermanos, en esta vida es como un viaje que llevamos. También transitamos en esta vida, transitamos todos en esta vida por diferentes caminos. Y hay caminos, hermanos, que pensamos que son correctos y a final de cuentas, ¿saben una cosa? Que llegamos a una parte donde ya topó mi camino y llegué a una parte donde ya no hay más salida. Y no supimos cómo llegamos ahí. Hay otro camino que tomamos en la vida quizá y que nos llevó a un momento difícil. Fuimos y nos llevó a un momento difícil donde dijimos, bueno, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Hay momentos que llegamos en nuestro final del camino, nos encontramos que nuestro matrimonio ha sido fracasado, que mi hijo se ha perdido. Y no supimos cómo llegamos ahí. Quizá en esta vida transitamos muchos pensando que nuestra sabiduría en los caminos son los más correctos. Y no reconocemos, hermanos, o es difícil de reconocer que nosotros no inventamos esta vida. Nosotros no hicimos esta vida. Esta vida, este mundo en el cual nosotros estamos, fue creada por Dios. Y es el único que conoce los caminos de la vida del ser humano. Pero muchas veces ignoramos lo que Dios es o no reconocemos lo que nuestro Dios es. Y pensamos que nosotros estamos correctos
en el que los caminos que hemos tomado, hasta que no nos encontramos ya en un problema. La Escritura nos dice, hermanos, en Isaías, que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son como los de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios. Dios es mucho más inteligente que nosotros, mucho más sabio que nosotros. El consejo que se nos da es de reconocerlo en nuestra vida. Y parece que es el consejo a lo mejor más difícil de seguir, porque mucha gente hoy en día no ha reconocido a nuestro Dios como Él es y quién es Él. Pensamos, hermanos, que muchas veces lo que tenemos hoy en día, porque yo no niego, hermano, no negamos que muchos que tenemos, Dios nos ha bendecido tanto. Dios nos ha dado tanta bendición hoy en día, hermanos. Fíjese nomás, nos despertamos a cada mañana, bendición de Dios. Vamos y nos levantamos, usted va a su refrigerador y abre y tiene comida, bendición de Dios. Usted se mira y mira y está saludable, bendición de Dios. Usted tuvo un problema y se arregló, bendición de Dios. Usted va y visita a sus familiares y los mira, otra, bendición de Dios. Estamos aquí reunidos cada semana, ¿qué es? Bendición de Dios. Tantas bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios, hermanos, que muchas veces pensamos que es por nosotros. El ser humano piensa que tanta cosa que tiene es por él mismo, sin reconocer que cada de las cosas es bendición de Dios. Escuché esta historia, hermanos, y me conmovió. Había un anciano que dice que iba caminando por la calle y se desmayó. Se desmayó el anciano. Y la gente corrió a atenderlo y lo levantó. Y el anciano, como estaba enfermo, lo llevaron de inmediato al hospital. Lo llevan al hospital al anciano, lo tienen ahí y le dice, se va a tener que quedar aquí 4 días. Y lo llevan a emergencia, se va a tener que quedar aquí 4 días aquí en el hospital. Bueno, el anciano se queda ahí 4 días en el hospital. Pasaron los 4 días y al anciano le iban a dar, lo dieron de alta. Y ya el anciano sale, lo van de alta y va a la recepción y le dice, ok, pues, ¿cuánto es lo que debo? ¿Cuánto es lo que debo? Le dice la recepcionista, ¿sabe una cosa? Dice, 4 días debe usted $200 por el cuarto con cama y debe $500 por 2 horas de oxígeno. El anciano cuando escucha eso de inmediato dice que se suelta a llorar. Y empieza a llorar el anciano, empieza a llorar. Y le dice la recepcionista conmovida, dice, no se preocupe, dice, no se preocupe, dice, no llore, dice, si no tiene dinero para pagar, dice, no se preocupe, aquí podemos hacer arreglos y lo puede pagar en abonos. Y el anciano le dice, no, no es que yo llore porque no tenga dinero. Dice, lloro, dice, porque dice, durante 60 años, dijo, he respirado el aire de Dios y nunca me ha cobrado. Y aquí, por 2 horas de oxígeno, me están cobrando $500. Y nunca le he agradecido a mi Dios todo el aire que he respirado. Hoy en día, hermanos, todo lo que tenemos es de nuestro Dios. Y eso dijo el salmista, hermanos, David, en unos salmos, reconociendo de dónde proviene toda la bendición, reconociendo que sin Dios no hay nada. Vamos, hermanos, ahí al Salmo 103. Dice David en este salmo, el Salmo 103, del 1 al 5, también una vez más, muy conocido por tantas personas. Salmo 103 dice del 1 al 5, dice David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Dice, bendice alma mía Jehová. Y fíjese cómo se dice. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Porque Él es, dice, Él es en cada uno de sus beneficios, de sus bendiciones, dice, Él es el que te los ha dado. De Dios proviene todo, hermanos. El mismo David dice en el Salmo 24 que de Dios es el cielo y la tierra. Todo es de Él. A Él le pertenece el oro y la plata. Y quizá hoy en día, hermanos, si yo estoy bien de salud, si yo tengo trabajo, no es porque sea mi logro, es porque todo proviene de Dios. Cuando estamos agradecidos de nuestro Dios y reconocemos lo que somos en nuestra vida, empezamos a ser agradecidos con nuestro Dios porque reconocemos que de Él proviene todo, que toda bendición proviene de Él. Cuando acudimos a nuestro Dios en una necesidad, ¿sabe por qué acudimos a Él? Porque sabemos que Él es un Dios todopoderoso. Reconocemos su grandeza, reconocemos lo que Él es y es por eso que acudimos a nuestro Dios. Porque Él es. De Él es, Él son todas las cosas, no de nosotros. Por eso David dice, bendice alma mía a Jehová, como hablándose a sí mismo, dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, se le ha olvidado que todo lo que tiene es porque es de Dios? Hoy en día hay mucha gente en el mundo que vive como si Dios no existiera, que vive como si sus logros fueran de Dios mismos. Se les ha olvidado que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay un Dios el que cada mañana le permite despertarse. Hay un Dios que en aquella enfermedad más temible y cuando la ciencia no pudo hacer nada, ahí estuvo la mano de nuestro Dios. Hoy en día parece que el mundo vive sin reconocer a nuestro Dios. Y fíjese que esto muchas veces a lo mejor hay algo, y todos los que tenemos a lo mejor hijos adolescentes, quizá a lo mejor lo hemos experimentado. Quizá a lo mejor el adolescente, quizá por su adolescencia, sus años, quizá a lo mejor desea y quiere vivir independiente de sus padres. Ya quieren, ya no, ya déjame, yo lo puedo hacer solo, ya no vayas conmigo, yo voy. Y muchas veces, ¿sabes qué? Para tal edad me voy a agarrar mi propio apartamento, y quieren vivir independientes ya de los padres. Y no digo que esté mal, hermanos. Pero muchas veces la independencia es mucho más que solamente salirse de su hogar, solamente agarrar un apartamento, ¿no? Influye, es mucho más, involucra mucho más. Pues parece que hoy en día, hermanos, el ser humano también quiere vivir independiente de Dios, creyendo que sus fuerzas son suficientes, su sabiduría es suficiente para vivir independiente de Dios. El error más grande, hermanos, del ser humano en esta vida, más allá de todos los errores que podamos tener, hermanos, más allá de todos, ¿sabe cuál es? Es el de no reconocer a nuestro Dios, de no reconocer quién es Él. Parece que vivimos una vida en donde vamos y venimos, una vida donde no tomamos en cuenta en nada a Dios. Y muchas veces, lamentablemente, cuando nuestro momento de dificultad llega, es cuando volteamos a ver a nuestro Dios y queremos respuestas. Mira lo que dice allí en Santiago, capítulo 4.
Santiago capítulo 4. Vamos a los versos del 13 al 17. Santiago 4, versos del 13 al 17. Nos dice así, hermanos. Dice ahí: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sí, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense cómo aquí se nos dice que en aquellos tiempos, aquellas personas que hacían planes sin tomar en cuenta a Dios. ¿No se le hace que muchas veces hoy en día sucede la misma situación? Oh, ma- mañana vamos y vamos a aquel lugar. ¿Sabe? Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Voy a emprender aquel negocio y voy a hacer esto. Ah, sí, allá nos miramos. En vez de decir, si Dios quiere. ¿Quién conoce el futuro, hermanos? Nadie conoce el futuro. Solamente nuestro Dios. Solamente nuestro Dios conoce qué va a ser el día de mañana. ¿Qué va a ser la próxima semana? ¿Qué va a ser? ¿Quién? ¿Cuántas veces, hermanos, hay tanta gente hoy en día que asimismo hace planes sin tomar en cuenta a nuestro Dios? ¿Cuánta gente hoy en día se levanta sin siquiera consultar a Dios, sin saber que nuestra vida no está asegurada, sin reconocer que la vida es dada por Dios también? Dios es el dador de la vida. Dios es el que nos da. El no reconocer a nuestro Dios, no reconocer a alguien, es quitarle valor a lo que esa persona es. Cuando usted hoy en día se hacen muchos, en las celebridades se les dan muchos reconocimientos, muchos premios, muchas cosas, porque reconocen quizás su trayectoria, su trabajo, y dan valor a lo que son. Cuando no reconocemos a nuestro Dios, le estamos quitando el valor a Él, de lo que es nuestro Dios. Estamos diciendo en cierta forma que no necesitamos a Dios, que Dios no nos puede ayudar en tal cosa. Estamos quitándole el valor a nuestro Dios y estamos quizá viviendo una vida como si Dios no existiera. Reconócelo en todos tus caminos. Tómalo en cuenta en toda tu vida. Porque solamente Él sabe la mejor manera para vivir la vida. Él solamente sabe cuál es la mejor manera de llevar un matrimonio, cuál es la mejor manera de usted poder educar a su hijo, cuál es la mejor manera de usted emprender algo. Dios conoce todo eso. Reconócelo en todos sus caminos. Quizá es lo que el ser humano hoy en día batalla más, de reconocer quién es nuestro Dios. Yo sé que todos, hermanos, y no solamente los que hemos estado con Dios, los hijos de Dios, yo sé que todos, hermanos, en el mundo entero hemos mirado grandezas. Hemos mirado grandezas, pero usted y yo que conocemos de Dios sabemos que provienen de Dios. Hemos mirado tantas bendiciones de nuestro Dios, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones, nos ha sacado de tantas
las dificultades Dios nos ha sacado y nosotros reconocemos que es de nuestro Dios. Pero hay tanta gente, hermanos, que a pesar de mirar las grandezas que se han hecho en su vida, aún así, a lo mejor piensan que son por obra quizá del médico, del consejero, del administrador, del trabajo, tantas cosas. Fíjese, hay un pasaje de un milagro de Jesús. Un milagro tan notorio, tan grande, un milagro tan grande de Jesús en la Biblia. Difícil de no reconocer. Vamos allá a San Juan. Allí en San Juan, en el capítulo 11, vamos a leer unos versículos solamente de cuando Jesús resucita a Lázaro. Dice ahí en San Juan, el capítulo 11, vamos a leer los versos del 45 al 48. Fíjate lo que dice ahí San Juan, capítulo 11, 45 al 48. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, dice, vieron lo que hizo Jesús. Dice, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es el 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bueno, Jesús acababa de hacer el milagro que Lázaro, después de 4 días de estar muerto, Jesús lo resucita. Dice que ahí dice que estaban muchos. Gente estaba ahí que habían mirado usted se imagina, hermanos, estar en una situación así y mirar esa clase de milagro. Era para... Claro que sí, hermanos. Era para usted arrodillarse y toda la duda que usted tenga de entregarse a Dios por completo. Hermanos, hemos mirado hoy en día, quizá a lo mejor un milagro semejante, pero sí hemos mirado milagros de nuestro Dios hechos, no nomás en nuestras vidas, en la vida de muchos que no han creído en Dios. Grandes milagros que nuestro Dios ha hecho. Lo que me llama la atención, dice que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vinieron y se vinieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Muchos, pero no todos. No todos creyeron en él. Lo triste hoy en día, hermanos, es de que hoy tanta gente que ha mirado tantos milagros y muchos han creído, pero no todos han reconocido a nuestro Dios como el hacedor de los milagros. No todos han reconocido a nuestro Dios, que Él es el que ha solucionado su problema. Y si hoy en día nos encontramos bendecidos, hoy en día nos encontramos bien, eso también proviene de Dios. El que yo esté bien, el que yo tenga, el que no me falte, no es obra mía, sino que es obra de Dios. Dice que muchos miraron ese milagro, pero no todos creyeron en él. Hoy en día, si tú que me estás mirando a través de este canal y Dios ha hecho algo en tu vida, Dios quizá a lo mejor te ha sanado una enfermedad, Dios a lo mejor te ha concedido aquel trabajo que tanto esperabas, Dios quizá ha restablecido tu matrimonio,
reconócelo, porque eso proviene de Dios. No seamos de aquellos pocos que no reconocieron a Jesús y le dieron la debida honra y gloria. Seamos de aquellos tantos que hemos mirado tanto de Dios y lo hemos aceptado y lo hemos reconocido como el Dios Todopoderoso. Fíjese, hay una historia en la Escritura, también otro milagro, y me llama mucho la atención. Y dice la historia que son dos ciegos que están junto al camino. ¿Se acuerda de ella? Dos ciegos junto al camino. Y dice que viene entrando Jesús con toda la multitud a Jericó y viene entrando. Dice que aquellos dos ciegos están junto al camino. Fíjese, son ciegos. Y nos dice que ellos eran ciegos. Dice que oyeron quién venía. No solamente miraron, no miraron, pero oyeron quién venía. Y reconocieron quién era ese que les podía hacer el milagro. ¿Cuántas veces nosotros miramos y no reconocemos? Pero aquel que no mira, solamente oye, reconoce. Todos tenemos, hermanos, todos en este momento, todos enfrentamos crisis en algún momento de nuestra vida. Quizá a lo mejor usted ha enfrentado una crisis y ya pasó. Quizá a lo mejor usted va a enfrentar una crisis más adelante. Quizá en este momento usted está enfrentando una crisis inesperada que ha llegado a su vida. Y todos en un momento vamos a tener esta crisis. Quizá de diferentes, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero todos en nuestra vida vamos a enfrentar crisis en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo enfrentaremos esta crisis? ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo enfrenta usted situaciones tan difíciles en su vida? ¿Cómo enfrenta usted cuando su matrimonio se está disolviendo? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo enfrenta usted aquella enfermedad que le han pronosticado y que va más allá de sus fuerzas? ¿Cómo enfrenta usted aquella situación económica que se ha quedado y que no encuentra salida? ¿Cómo la enfrenta? ¿Cómo la enfrentamos? Vamos allí, hermanos, a 1 de Samuel. Otra historia tan conocida. Que muchas veces, hermanos, créamelo, que lo más sencillo, lo más conocido de entender es lo que más se dificulta en hacer. Dice 1 de Samuel, ayer el capítulo 17, la historia de David y Goliat. 1 de Samuel, capítulo 17, dice el verso 32 al 37. Dice en 1 de Samuel, dice el verso, capítulo 17, el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Aquí estaban aproximándose, como todos conocemos, Goliat amenazaba al pueblo de Israel y David y su ejército tenían miedo de enfrentarlo a él. Y dice, y viene David, no te preocupes, yo voy y lo voy a enfrentar. ¿Cuáles fueron las palabras de Saúl? Tú no vas a poder. Él es un hombre guerrero, un hombre grande, tú no puedes. Y mírate tú quién eres. Venía una crisis para ellos, una situación difícil para ellos. ¿Qué era lo que Saúl miraba en ese momento? ¿Cómo iba a enfrentar a ese gigante? Con sus fuerzas no podían.
Pero viene David y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo, dice, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pareciera que hasta ahí, si lo más demás hasta ahí, pareciera que David era el que por él hacía estas cosas, que por él salvaba las ovejas. Cuando venía el oso, cuando venía, hasta ahí pareciera que fuera solamente David. Pero sigue diciendo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Dice, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Dice 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Oh, entonces todo lo que David hizo con aquel oso, con aquel león, no era por sus fuerzas. Dice él, es porque Jehová me ha librado de las garras de todo eso. Él reconoció que no eran sus fuerzas. Él reconoció que ante aquellas fieras es porque la presencia de nuestro Dios estuvo en la vida en ese momento para librarlo de esas fieras que atacaban a las ovejas y no era él. Y dijo él, así será con aquel incircunciso. Dice, es que yo no voy a ir a pelear con mis fuerzas. Yo no voy a ir a pelear porque soy grande, porque sé pelear. No, es porque la presencia de Dios va conmigo para pelear con aquel filisteo. Y hoy en día, hermanos, cuando enfrentamos una crisis, cuando viene un problema grande, cuando hay una situación que también nos da miedo, porque sabe una cosa, cuando hay una situación difícil en nuestra vida que viene inesperada, la primera cosa que miramos es cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos ante la situación que estoy enfrentando ahorita? Nos llega una enfermedad, nos llega un problema económico, nos llega algo. ¿Cómo reaccionamos? Quizá a lo mejor nos da miedo, tenemos temor, levanta dudas en nosotros, nos miramos, ¿qué vamos a hacer ahora? Quizá después usted quiere buscar la solución. Bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer para resolver esto? ¿Ahora cómo le voy a hacer para ir? ¿Ahora cómo le voy a hacer para hacer esto? Usted trata y busca una solución. Después que ha pensado, que ha meditado, pues sabes que allá mi amigo, él me puede ayudar. Quizá a lo mejor sabes que esta enfermedad, este doctor es muy bueno. Y sabes, es que allá. Y empezamos a buscar cosas y ahí empezamos a pensar quién nos puede ayudar, quién nos puede echar la mano. Reconocemos quién tiene los suficientes recursos para ayudar a nuestra vida, ayudar a nuestro problema que estamos enfrentando. ¿A quién acudimos en nuestra crisis que enfrentamos en nuestra vida? ¿A quién acudimos? Si reconocemos que Dios es grande y que Dios me ha librado de males anteriores, ¿sabes una cosa? La presencia de Dios está contigo y va a ir y pelear contra esa necesidad que tú tienes. Así como David dijo, Jehová ha estado conmigo cuando yo defendía aquellas ovejas, contra el oso, contra el león, y así va a ser contra este circunciso. Es uno igual que ellos. ¿Sabes la diferencia? La presencia de Dios en la vida de David. Él reconoció que su presencia iba con él. Y cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida y que debemos estar en su presencia, podemos enfrentar cualquier situación sin temor. Claro que Dios no nos ha prometido una vida libre de crisis, libre de problemas, no. Pero sí nos promete estar con nosotros en los momentos más difíciles. Y estando Dios con nosotros en nuestras vidas, podemos ir y enfrentar cualquier crisis confiado y sin temor que Dios va con nosotros.
Hay una de las cosas, hermanos, que todos quisiéramos. Una de las cosas que todos quisiéramos y anheláramos. Y muchas veces pensamos que al conseguir esto, la vamos a tener. ¿De qué le sirve a una persona ir a su hogar y abrir su refrigerador y estar lleno de comida si no tiene hambre? ¿De qué le sirve a una persona ir por las noches a su cuarto, tener el mejor colchón, la mejor cama y no tener sueño? ¿De qué nos sirve tener tanto dinero si no tenemos ganas para disfrutarlo? Porque la mayoría de las cosas, hermanos, lo que nos falta en nuestra vida es tener paz. Es tener paz en nuestra vida. Quizá hay personas que van a su refrigerador y tienen una despensa limitada, comen y están en paz. Quizá a lo mejor muchos que van en la noche se acuestan en un colchón, no de los mejores, pero duermen muy tranquilamente en paz. Quizá muchos no tendremos para saciar aquellos mayores deseos, quizá que tengamos de lujo, de esto, pero quizá a lo mejor con lo que tenemos estamos conformes y eso nos trae paz a nuestra vida. Jesús dijo, la paz os dejo y la paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. ¿Cómo podremos obtener esa paz que solamente proviene de Dios y que es la paz que me va a hacer pasar por aquellas dificultades en la vida y estar tranquilo durante la tormenta? Vamos ahí, hermanos, a Isaías. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, lo que dice el verso 3 y 4. Dice Isaías 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás no en cierta paz, no a media paz, no de vez en cuando, no, tú guardarás en completa paz. ¿Pero a quién, hermanos? ¿A quién? Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros reconocemos que hay un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que quiere estar con nosotros y le conocemos y nuestros pensamientos siempre está en Él, dice que viene la paz. Esa paz que Jesús prometió que yo no la doy como el mundo la da. Esa paz se puede obtener si reconocemos a Dios en nuestra vida, porque nuestro pensamiento va a perseverar siempre en Él. Dice, confiar en Jehová de vez en cuando me va bien, cuando no hay dificultades, cuando estoy bien, dice, o cuando estoy enfermo, ahí sí confío. No, dice, confiar en Jehová, dice, perpetuamente. Dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza, dice, de los siglos. En Jehová es el todo, ahí está nuestra confianza en cualquier situación de nuestra vida, sea buena, sea mala, confiar en Jehová, porque en Él está, dice, la fortaleza de los siglos. Decía yo, hermanos, que el consejo que nos da Proverbios es un consejo tan grande, tan valioso,
y tan conocido por muchos, pero quizá a lo mejor sea el más difícil que la gente lo pueda, lo pueda hacer, en reconocer a nuestro Dios en toda nuestra vida. Muchos lo hacen, quizá muchos no. Aquellos, aquellos que no lo hacen, aquellos que no siguen ese consejo, aquellos que no reconocen a Dios en sus vidas, mirarán con más frecuencia que los caminos que han seguido en la vida van a llegar a un fin que no es el más bueno. El texto, con esto vamos a concluir, hermanos. Les hablaba de los dos ciegos que llegaron a Jericó. Vamos a mirar ese pasaje, allí en Mateo capítulo 20. Con esto quiero terminar, hermanos. En Mateo capítulo 20, vamos a leer los versos 29 al 34. En adelante, hermanos, 34, sí. Dice ahí en Mateo capítulo 20, el verso 29, dice así. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista, dice, y le siguieron. Como decía anteriormente, en otro pasaje nos dice que uno de ellos era Bartimeo el ciego. Y ese Bartimeo el ciego dice que estaba también junto al camino, pero estaba en una condición. Dice que él estaba ahí mendigando. Ellos estaban ciegos. Pero dice que cuando oyeron que Jesús iba a pasar por ahí, ¿sabe qué oyeron? No nomás oyeron el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús implica muchas cosas. Cuando ellos oyeron que era Jesús el que pasaba por ahí, ellos reconocieron, hermanos, que era Jesús el que sanaba a los ciegos, el que alimentaba a las multitudes, el que hacía milagros. Era Jesús el que daba de comer a tanta gente, multiplicaba los panes. Ese era el Jesús que venía por ahí. Y no necesitaron ellos que mirarlo para reconocer quién era Jesús. Dice que ellos al oír que era Jesús, reconocieron y clamaron a gran voz diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hoy cuando hablamos de Dios, hermanos, hablamos de un Dios que es todopoderoso, que es grande, que es amoroso, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el dueño del oro y la plata, que es el que nos da su completa paz, que es el todo en la vida. Ese es Dios. Y aunque no lo miramos, pero cuando oímos su nombre, tenemos que reconocer que la grandeza de nuestro Dios. Ellos no necesitaron que mirar, solamente oyeron. Yo no sé si tú me estás mirando a través de este canal, has oído hablar de Dios. Has oído hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de tu vecino, en la vida quizá de tu pariente. Pero ese Dios tan grande quiere que hoy te reconozcas como tu Dios. Quiere que hoy tú lo tomes en cuenta como el Dios que quiere guiar tu vida. Es el Dios que hoy quiere que tú le ames por sobre todas las cosas. Es aquel Dios que te quiere guiar en completa paz. No solamente quieras mirarlo,
Estos ciegos oyeron de Jesús. Si tú has oído, acércate a Él. Reconócelo como Dios de tu vida. Y si tú le reconoces, Él enderezará tus veredas. Que el Señor les bendiga, hermanos.